Eduardo se sentó en la mesa de la cocina, una taza de café frente a él, enfriándose lentamente. El peso de la mañana parecía el mismo de todos los días desde el divorcio, vacío, sin color, sin rumbo. El silencio en su casa era ensordecedor, como si el eco de su soledad se extendiera por las paredes. Tomó la carta que estaba sobre la mesa, envuelta en un sobre antiguo, con el sello ligeramente arrugado. No reconoció la letra, pero el nombre le era familiar, Elena, escrito con una caligrafía cuidadosa. Sus ojos, aunque cansados, brillaron por un momento, y una sensación de nostalgia inesperada lo invadió. Elena, su vieja amiga, con quien había perdido el contacto hacía tantos años. No sabía qué esperar de una carta de ella, pero la nostalgia se mezclaba con una curiosidad creciente. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó el papel, leyendo las palabras que allí estaban, escritas con una precisión extraña y directa. Solo una frase. La verdad está escondida donde menos la esperas. Eduardo frunció el ceño, perplejo. ¿Qué significaba eso? No estaba seguro de si debía sentirse aliviado o inquieto. ¿Por qué Elena lo buscaría después de tanto tiempo? ¿Qué quería decir con eso? La frase parecía sencilla, pero cargaba un misterio que hacía que el pecho de Eduardo se apretara. Y, como si fuera una reacción instintiva, se levantó, decidido a encontrar respuestas. No sabía lo que había detrás de esas palabras, pero una cosa sí sabía, necesitaba entender. La carta de Elena era solo el comienzo de algo mucho más grande. Eduardo guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta y salió de casa apresuradamente. La sensación de urgencia invadía su cuerpo, como si fuera un hombre en busca de algo perdido hace mucho tiempo, pero sin saber exactamente qué. Sabía que necesitaba respuestas, y las pistas estaban todas ahí, en las palabras escritas por Elena. Mientras conducía por la carretera que lo llevaba hacia el interior, Eduardo se vio inmerso en los recuerdos de los días más simples, pero intensos de su juventud. Elena siempre fue más que una amiga, que ella era su confidente, su compañera en las travesuras de la adolescencia. Crecieron juntos en un pequeño pueblo, donde los sueños parecían más accesibles y el futuro, más claro. Era fácil perderse en los encantos del pasado, donde la vida era más ligera, antes de que la realidad los separara. Fue una tarde de verano, hace más de 15 años, cuando las cosas empezaron a cambiar. Elena, entonces con 19 años, le reveló a Eduardo que estaba embarazada. Él recuerda el susto, la presión, la inseguridad que lo invadió esa noche. Eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos. Y la idea de ser padre, de ser responsable de una vida, parecía un peso imposible de soportar. En ese tiempo, él tuvo miedo. Miedo de lo que eso significaría para él, para el futuro que había imaginado. Y en su mente, algo dentro de él cambió, comenzó a creer que ella lo había traicionado. La mentira se arraigó, los celos invadieron sus pensamientos, y Eduardo se distanció, negándose a creer que podría ser el padre del niño. Optó por alejarse para proteger lo que quedaba de su futuro. Pero lo que él no sabía, lo que nunca supo, era que Elena nunca lo había traicionado. Ella llevaba el peso de una decisión solitaria y, quizá, por ese motivo, no lo buscó más. Su silencio no era una elección, sino un intento de protegerlos a ambos de un dolor irreparable. Ahora, al acercarse a la ciudad donde todo ocurrió, Eduardo se da cuenta de que no solo tiene la responsabilidad de entender la carta de Elena, sino también de enfrentar el dolor que él mismo causó. Sabía que, al regresar, tendría que enfrentarse al pasado y a la vergüenza de haber sido tan ciego ante la verdad. Estacionó el coche frente al café que solía ser su lugar de encuentro. La fachada estaba más desgastada, pero aún parecía familiar, como un pedazo del pasado que se negaba a desaparecer. Entró con duda, mirando a su alrededor, tratando de encontrar algún rastro de Elena. La mesa donde solían sentarse estaba vacía, pero había una foto enmarcada en la pared, de un evento local que ocurrió hace años. La foto lo hizo congelarse. Se acercó a la pared y, al observar con más atención, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. En la esquina de la foto, ahí estaba Elena, sonriendo, con un niño pequeño en sus brazos. El niño tenía los ojos de Eduardo. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eduardo se sentó en la mesa del café, aún tratando de procesar lo que acababa de ver en la foto.
El niño en los brazos de Elena le resultaba tan familiar, con los mismos ojos que él tenía, pero no lograba entender el significado de ese súbito encuentro con su pasado. Sentía como si las paredes a su alrededor se cerraran, y la angustia de tantos años de silencio entre él y Elena comenzaba a revelarse. Pidió un café sin decir una palabra, todavía mirando la foto. Elena, con esa sonrisa tímida y sincera, y el niño que, si no estuviera tan perturbado, hasta podría jurar que era suyo. Pero no podía ser. Se había alejado de ella porque creyó en una mentira. Entonces, ¿quién era ese niño? ¿Por qué nunca lo supo? La mente de Eduardo se perdió por un momento, y sabía que no podía continuar con ese ciclo de incertidumbres. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dárselas era Elena. Sacó la carta nuevamente, quitándola del bolsillo de la chaqueta y releyendo las palabras misteriosas: la verdad está escondida donde menos esperas. Las palabras parecían resonar en su mente, y una sensación de urgencia se apoderó de él. Necesitaba ir más allá. Tenía que buscar donde no había buscado antes. La primera parada de su viaje fue la dirección que Elena mencionó en la carta. Una vieja casa de campo en la cima de una colina, donde ella y su familia habían vivido en los primeros años después del nacimiento del niño. Era un lugar que Eduardo siempre había asociado con un pasado distante y lleno de misterio. No sabía lo que encontraría allí, pero sentía que todo lo que buscaba estaba en ese lugar. Siguió por el camino de tierra, mientras el paisaje a su alrededor se volvía cada vez más familiar. Cada árbol, cada curva en el camino traía a la superficie recuerdos reprimidos, como si la ciudad y sus antiguas calles hubieran guardado el peso de su pasado. Al llegar a la casa de campo, se detuvo un momento, observando la construcción envejecida y las ventanas polvorientas. Algo en esa casa parecía estar escondido, esperando ser descubierto. Eduardo caminó hacia la puerta y tocó con cierta hesitación. La voz que sonó al otro lado no era la que esperaba, pero reconoció el tono de inmediato. Era Lucía, la madre de Elena. Una mujer de cabellos plateados y rostro marcado por el tiempo, pero que aún mantenía una presencia imponente. Cuando ella abrió la puerta y lo vio allí, con la carta en la mano, él sintió que el tiempo se detenía. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. ¿Eduardo?, preguntó, su voz baja y vacilante. No sabía cómo empezar, cómo explicar el torbellino de preguntas y emociones que lo invadían. Pero al mirar a los ojos de Lucía, supo que no había vuelta atrás. Necesito hablar con Elena. ¿Dónde está? La pregunta salió de sus labios sin que la hubiera planeado, pero la urgencia era clara en su voz. Lucía lo observó durante unos segundos antes de soltar un suspiro profundo, como si estuviera luchando contra un recuerdo doloroso. Lo invitó a entrar, y Eduardo sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Eduardo entró en la casa, sintiendo la presencia de Lucía detrás de él, como una sombra. El aire estaba pesado, cargado con el peso de un secreto que sabía que estaba a punto de descubrir. La casa de campo, simple y silenciosa, parecía guardar en cada rincón una historia no contada. Las paredes, con sus marcas del tiempo, estaban inmersas en recuerdos que Lucía parecía dudar en compartir. Se sentaron a la mesa, y Eduardo podía percibir que Lucía intentaba reunir fuerzas para hablar. El silencio entre ellos era casi palpable, interrumpido solo por el sonido de un reloj antiguo que hacía que el tiempo pareciera ir más lento. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. «Tienes derecho a saber la verdad, Eduardo», dijo ella, con la voz quebrada. Solo que, no sabía cómo decírtelo. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Sabía que algo estaba por revelarse, pero nunca imaginó que sería algo tan profundo. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. «¿Qué pasó, Lucía? ¿Dónde está Elena?», preguntó, tratando de entender por qué ella lo trataba con tanta cautela. Lucía bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Parecía luchar contra las palabras, pero finalmente comenzó a hablar. «Elena tuvo una hija, Eduardo. Y tú eres el padre de esa niña», soltó Lucía las palabras con un peso que hizo que el suelo pareciera tambalearse bajo los pies de Eduardo. No pudo reaccionar de inmediato. La idea de ser padre de una niña de la que nunca supo lo dejó aturdido. Lucía continuó,
con la voz ahora más suave, como si intentara sostenerlo mientras él procesaba la revelación. Elena nunca quiso que lo supieras, por una razón muy difícil. Ella quería protegerte, pero no sabía cómo. Sabía que te alejarías, y lo hizo para que no sufrieras aún más. Cuando quedó embarazada, pensaba que no podría soportar la idea de ser padre, así que tomó una decisión. Lucía hizo una pausa, como si recordara las palabras que su hija le había repetido tantas veces. Tenía miedo, Eduardo, y no supo cómo decirte la verdad. Eduardo sintió como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Estaba en shock, incapaz de comprender la magnitud de lo que se le estaba diciendo. La mujer a la que había amado, la amiga que había perdido, nunca lo había traicionado. Pero, en su propio miedo y dolor, Elena había escondido una verdad que ahora lo golpeaba con una fuerza inmensa. ¿Yo soy padre? Su voz sonó débil y sin fuerzas, como si no pudiera comprender lo que estaba diciendo. Lucía sintió, su expresión ahora más suave, pero todavía cargada de pesar. Sí, Eduardo. Tienes un hijo. Daniel. Ahora tiene 20 años. Y Elena lo mantuvo en secreto hasta el final de su vida. Nunca quiso que lo supieras, pero, ahora que ella ya no está, creo que es momento de que lo sepas. La revelación fue como un golpe en el estómago. Eduardo se sintió perdido, confundido, y un torbellino de emociones empezó a surgir dentro de él. No sabía qué pensar, cómo procesar todo aquello. No estaba preparado para esa verdad. Por un momento, deseó que todo fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. ¿Dónde está Daniel ahora? Fue lo único que logró preguntar. Necesitaba saber más. Necesitaba entender lo que había sucedido con el hijo que no sabía que tenía. Lucía vaciló por un momento, como si estuviera sopesando la respuesta, pero luego se levantó y fue hasta una gaveta, sacando una pequeña caja de metal. La abrió y sacó una fotografía. La colocó sobre la mesa, y Eduardo no pudo evitar una reacción inmediata. Era una foto de un joven adulto, sonriendo tímidamente a la cámara. Tenía los mismos ojos que Eduardo. La semejanza era inconfundible. Era su hijo. Lucía miró a Eduardo con una expresión triste, pero decidida. Está a punto de casarse, Eduardo. Tal vez esta sea la única oportunidad que tengas para encontrarlo, dijo ella, con una voz suavizada por la edad y el dolor de haber sido la guardiana de tantos secretos. Eduardo no sabía qué hacer. Todo parecía una nube, una confusión de pensamientos y sentimientos. ¿Cómo podría retroceder en el tiempo y corregir todos los errores que había cometido? ¿Cómo podría reconectarse con alguien que nunca supo que existía? Pero, al mirar la foto de Daniel, supo que debía intentarlo. Necesito encontrarlo, Lucía. Necesito conocer a mi hijo, dijo, con una voz más firme, lleno de una creciente determinación. Lucía asintió con una sonrisa triste y tomó una pequeña hoja de papel de la gaveta. Escribió algo rápidamente y se lo entregó. Aquí tiene su dirección. Ve allí. Quizás sea la única oportunidad que tengas para reconstruir lo que se ha perdido. Eduardo guardó la hoja en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo un peso sobre sus hombros, pero también una nueva esperanza que surgía en su interior. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Eduardo guardó el papel con la dirección de Daniel en su bolsillo, todavía aturdido por la revelación. Se despidió de Lucía, agradeciéndole por sus palabras, aunque sentía que nada podría preparar a alguien para el peso de una verdad tan devastadora. Mientras conducía de regreso a la ciudad, su corazón estaba dividido entre el miedo y la ansiedad. ¿Qué le diría a Daniel? ¿Cómo iniciaría una conversación con un hijo que nunca supo que existía? No sabía qué esperar, pero sabía que no tenía otra opción más que enfrentar el pasado. Llegó a la casa de Daniel al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. La dirección de Lucía lo llevó a una calle tranquila, donde las casas bien cuidadas se alineaban en filas, con jardines impecables y calles silenciosas. La casa de Daniel era moderna, pero sencilla, con un porche en el frente y una escalera que conducía a la puerta de entrada. Al verla, Eduardo sintió un nudo en el estómago, como si fuera la primera vez que visitara a alguien que nunca había conocido, pero al mismo tiempo, era algo profundamente personal.
se quedó parado en la acera durante unos minutos, observando la casa. La tensión en su pecho aumentaba con cada segundo. Podía ver las sombras alargarse en el porche, y la ventana del piso superior estaba ligeramente abierta, como invitándolo a entrar. Pero, ¿qué diría? ¿Cómo explicaría años de distancia? ¿Cómo justificaría la ausencia en una vida de la que debería haber formado parte? Finalmente, respiró hondo y subió los escalones. Su mano temblaba al tocar el timbre. Escuchó pasos desde el interior, y la puerta se abrió lentamente. El hombre que apareció frente a él tenía unos 20 años, con los ojos de Eduardo. Daniel lo miró con curiosidad, pero también con una sombra de desconfianza, como si intentara entender quién era él. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte?, preguntó Daniel, con voz calmada pero cautelosa. Eduardo dudó por un momento, sintiendo el peso de tantas palabras no dichas flotando en el aire entre ellos. Abrió la boca para hablar, pero nada salió. Finalmente, respiró hondo y se presentó, de manera simple, pero directa. Soy Eduardo. Yo soy tu padre. El silencio cayó como una pesada losa entre los dos. Daniel se quedó parado, mirándolo con una expresión que mezclaba sorpresa e incredulidad. Eduardo vio que el reconocimiento comenzaba a surgir en los ojos de Daniel, pero también había confusión y una sensación de distanciamiento. Daniel dio un paso atrás, como si necesitara espacio para asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Padre?, repitió Daniel, aún intentando procesar las palabras. Pero Elena, mi madre, nunca me habló de ti. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que esta conversación sería difícil, pero no imaginaba que sería tan dolorosa. Cometí un error, Daniel. No sabía de tu existencia. Tu madre y yo nos distanciamos, por razones que, ahora lo sé, se basaban en mentiras. Debería haber sido más fuerte. La voz de Eduardo estaba cargada de emoción. Soy tu padre. Y, hasta ahora, no había sabido de ti. Daniel lo miró, su rostro aún reflejaba desconfianza, pero había una suavidad en su expresión que Eduardo no podía ignorar. No sabía de ti, Eduardo. Mi madre nunca me habló de ti. Daniel habló en voz baja, como si estuviera permitiéndose aceptar lo que estaba sucediendo, pero aún sin creerlo del todo. Eduardo sintió un dolor inmenso al darse cuenta de la distancia entre ellos. Era como si estuviera hablando con un extraño, y tal vez eso era exactamente lo que eran ahora. Un padre y un hijo que nunca se conocieron, que nunca tuvieron la oportunidad de acercarse. Entiendo si te sientes confundido o incluso enojado conmigo, Daniel. Fui un hombre egoísta, y, durante muchos años, tomé decisiones equivocadas. Debería haber estado ahí para ti, dijo Eduardo, con la voz temblando de arrepentimiento. Daniel lo observaba en silencio, y Eduardo pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en él. Sabía que Daniel estaba tratando de encontrar la manera de encajar las piezas de esta historia que no tenía sentido para él. Yo, no sé qué decir. No esperaba esto, dijo finalmente Daniel, con el rostro aún sumido en confusión. Crecí sin saber de ti, pero mi madre siempre fue la mejor madre que podría haber tenido. Ella me dio todo lo que necesitaba. Y ahora apareces diciendo que eres mi padre. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Eduardo sintió dolor en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que no tenía derecho a esperar nada de Daniel, pero el deseo de reparar el daño que había causado era inmenso. Respiró hondo antes de continuar. No espero que me perdones ahora ni que todo se resuelva de inmediato. Pero estoy aquí, Daniel. Quiero estar en tu vida, si me lo permites. El silencio entre los dos se prolongó, pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, Daniel miró a Eduardo con una expresión menos dura. No sé. No sé qué va a pasar. Pero necesito tiempo, dijo Daniel, con la voz ahora más suave. Eduardo asintió, comprendiendo por completo. Sabía que no podía esperar que la reconciliación fuera inmediata. Pero, por un momento, sintió que, al menos, había dado el primer paso. Lo entiendo. Y esperaré. Estaré aquí, Daniel. Cuando estés listo. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó.
miró el número y, al ver que era Lucia, respondió rápidamente. ¿Eduardo? La voz de Lucia estaba tensa. Tienes que volver aquí. Hay algo que necesitas saber. La urgencia en su voz hizo que el corazón de Eduardo latiera más rápido. Algo estaba mal, algo que él desconocía. Le pidió a Lucia que explicara, pero ella solo dijo: es sobre Elena. Algo que nunca te contó. Por favor, vuelve a la casa, ahora. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo giró el auto y se dirigió de regreso a la casa de campo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y temor. ¿Qué más podría descubrir? Ya había aprendido tanto, había pasado por tantas revelaciones dolorosas, pero el tono de Lucia indicaba que había más que él necesitaba entender. Algo que, de alguna manera, uniría todas las piezas que faltaban. Cuando llegó a la casa, Lucia lo esperaba en la puerta. Parecía más preocupada que antes, y la expresión en su rostro era sombría. ¿Qué ha pasado, Lucia?, preguntó Eduardo, con la voz tensa, tratando de contener la ansiedad. Lucia lo llevó hacia adentro, sin decir una palabra. Se sentaron en la misma mesa donde habían conversado antes, pero ahora había algo diferente en el ambiente. Un peso en el aire. Lucia respiró hondo antes de comenzar. Eduardo, no te conté todo, dijo ella, con la voz temblorosa. Yo sabía que Elena tenía un secreto, pero no conocía la gravedad de esto. Cuando ella quedó embarazada, no me dijo la verdad sobre el padre del niño. No eras tú. El padre de Daniel era mi marido. Eduardo sintió como la sangre le abandonaba el rostro. El impacto fue inmediato, y la realidad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Lo que Lucia acababa de revelar parecía irreal. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Eduardo, su voz casi inaudible. Lucia miró hacia abajo, con las manos temblando mientras hablaba. Ella nunca quiso contártelo, porque el padre de Daniel era mi marido, Eduardo. Ella tenía miedo de que no la perdonaras. Levantó los ojos, ahora llenos de lágrimas, y continuó. Pero no fue por una traición. Ella también fue engañada. Su padre, él era el hombre detrás de todo. Él fue la razón por la que Elena se alejó de ti. Eduardo quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su mundo parecía desmoronarse sobre él. El hombre en quien había confiado, la figura de autoridad en su vida, el responsable de muchas de sus creencias, había sido la causa de todo el dolor y la separación entre él y Elena. Había sido un instrumento de engaño, manipulando no solo la vida de Elena, sino también la suya, de una forma que nunca habría imaginado. Pero, ¿eso significa que no soy el padre de Daniel?, preguntó Eduardo, con la voz ronca. Lucia negó lentamente con la cabeza. No, Eduardo. El padre de Daniel es el hombre a quien llamabas padre. Ella tragó saliva, y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Ella lo sabía, y por eso se alejó. Elena cargó con ese secreto por años, y tú fuiste impedido de saber la verdad. Eduardo sintió que su cabeza daba vueltas. La confusión era insoportable. Se levantó abruptamente de la silla, caminando por la sala mientras intentaba procesarlo todo. Se sentía traicionado, no solo por Elena, sino también por su propio padre. Toda su vida, todas sus decisiones, ahora parecían haber sido guiadas por mentiras. ¿Qué sabía él sobre sí mismo? ¿Sobre su propia historia? Entonces, todo esto fue una mentira. Elena nunca me traicionó. Hizo todo esto para protegerme, pero yo la alejé. Eduardo se hundió en la silla, sus palabras salieron en un susurro lleno de dolor. Lucía se sentó a su lado, poniendo su mano sobre la de él, ofreciendo el poco consuelo que podía darle. Sé que es difícil de creer, pero Elena siempre quiso lo mejor para ti, Eduardo. Ella hizo esto para que no sufrieras. Temía que, si lo supieras, nunca podrías perdonarla. Eduardo cerró los ojos por un momento, tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Sabía que la revelación de Lucía cambiaría su vida para siempre, pero aún no sabía cómo seguir adelante. Ahora tenía más preguntas que respuestas. Necesito ver a Daniel.
necesito contarle la verdad. Dijo Eduardo finalmente, con una voz más firme, aunque todavía llena de dolor. Lucía lo miró con una expresión grave. Eduardo, es una decisión difícil. Tienes que prepararte, él no sabe nada de esto. Pero, si realmente quieres que lo sepa, tendrás que estar listo para cualquier cosa. Eduardo asintió, sintiendo que, quizás, esta sería la última oportunidad de finalmente hacer las paces con el pasado. Eduardo salió de la casa de Daniel con el corazón pesado, pero con una pequeña sensación de alivio, por mínima que fuera. Sabía que había dado el primer paso hacia una posible reconciliación, aunque el camino aún se veía largo e incierto. Mientras conducía de regreso al hotel, los pensamientos giraban en su mente, una mezcla de tristeza y una tenue esperanza de que, tal vez, con el tiempo, las cosas podrían mejorar. No había esperado esto. Nunca imaginó que un encuentro tan simple pudiera estar lleno de emociones tan complejas. Daniel, aunque sorprendido y aún desconfiado, había mostrado alguna apertura, alguna posibilidad de conexión. Pero, al mismo tiempo, el dolor de la ausencia de tantos años era algo que no se podía borrar fácilmente. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Su teléfono estaba al lado de la cama, pero no se atrevió a llamar a Daniel. El silencio de la noche parecía recordarle todos los errores que había cometido. Pero entonces, una idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea que lo hizo levantarse de la cama con un objetivo claro: necesitaba hablar con Elena. No físicamente, claro, pero necesitaba comprender la última parte de su historia. Tomó el diario que Lucía le había dado, el mismo diario que le había mostrado partes de la verdad, y se sentó en la mesa, decidido a encontrar algo que explicara mejor lo que había sucedido. Elena le había dejado algo mucho más que simples palabras sueltas. Le había dejado una última revelación, una última clave para comprender lo que él, hasta entonces, no sabía. Pasó las páginas con cuidado, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras escritas con tanto cuidado y dolor. Entonces, al final de una de las páginas, algo lo hizo detenerse. Allí, entre los párrafos, Elena había dejado una advertencia: hay más de lo que imaginas. La verdad no es como parece. La frase parecía simple, pero había algo en ella que le hizo sentir una inquietud. Volvió a la página anterior, donde Elena mencionaba el nombre de Daniel de manera sutil. Hablaba sobre cómo estaba intentando proteger a Eduardo de un dolor mayor y de cómo él nunca había sabido del niño porque ella creía que, de algún modo, Eduardo se alejaría de una vida que no podría comprender. Pero fue otra línea, en una página siguiente, la que realmente lo impactó. Elena, en su escritura delicada y llena de dolor, reveló algo que Eduardo nunca había imaginado. El niño no era solo mío. El secreto que guardamos es más profundo. El hombre que siempre creíste que te traicionó, era el mismo que te dio la vida. Tú y Daniel son más parecidos de lo que imaginas. Eduardo no podía entenderlo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba tratando de decir? Leyó la frase una vez más, y fue como si un peso cayera sobre él. Entonces, la realidad de todo lo que había sabido y pensado hasta ese momento comenzó a desmoronarse. El hombre al que él creía responsable de la separación entre él y Elena, el que había causado toda la confusión y el dolor en el pasado, no era quien él pensaba. La verdad era más cruel y compleja de lo que jamás podría imaginar. No solo Daniel era su hijo, sino que había otro secreto involucrado. No sabía quién era el verdadero hombre detrás de la historia, pero Elena estaba sugiriendo que la relación entre él y Daniel no era tan simple como una paternidad accidental. Eduardo sintió el estómago revuelto, una sensación de desesperación apoderándose de él. Sintió que todo lo que sabía hasta ahora estaba a punto de derrumbarse. El hombre al que siempre había considerado culpable del distanciamiento de Elena no era el verdadero culpable. Y ahora se encontraba frente a una revelación que cambiaría todo. La carta de Elena estaba llena de secretos, y tal vez ella sabía que él no estaría listo para entender toda la verdad en la primera lectura. Pero ahora, con ese nuevo conocimiento, Eduardo se veía al borde de un abismo de incertidumbres. ¿Qué haría con esta nueva información? Había perdido años de convivencia con su hijo debido a un malentendido. Y ahora, con este nuevo secreto, se encontraba ante un nuevo viaje para encontrar respuestas, un camino que quizás lo llevaría a un final aún más complejo y doloroso de lo que había imaginado.
Eduardo sabía que tenía que volver a Daniel, tenía que desentrañar lo que eso significaba. Pero, antes de dar el próximo paso, tenía que entender lo que estaba en juego. La verdad, al fin y al cabo, estaba mucho más oculta de lo que jamás imaginó. Eduardo no sabía qué esperar de su segunda visita a Daniel. La confusión que lo consumía desde que había leído el diario de Elena no disminuía. Sentía que estaba en un laberinto emocional, donde cada nuevo descubrimiento lo alejaba de una comprensión completa, pero al mismo tiempo lo acercaba a un entendimiento más profundo de su pasado y del futuro que aún podría intentar construir. Al día siguiente, regresó a la casa de Daniel. Esta vez, la sensación era diferente. Ya no buscaba solo un encuentro casual, necesitaba respuestas. La confesión de Elena sobre el secreto que había guardado le dejaba un inmenso peso en el pecho. ¿Qué más no sabía? ¿Cómo reaccionaría Daniel al saber que la verdad era aún más compleja de lo que imaginaba? Ya no quería cargar más secretos, no quería vivir con las incertidumbres que habían destruido su pasado. Cuando tocó el timbre, sus dedos temblaban. Esta vez, no era solo una visita de acercamiento. Era un enfrentamiento con la verdad. Daniel abrió la puerta, y su mirada, antes desconfiada, ahora estaba más abierta, tal vez curiosa sobre lo que Eduardo tendría que decir. Pero el espacio entre ellos todavía estaba cargado de una tensión invisible. Eduardo. Daniel lo saludó con una expresión más tranquila, aunque la cautela aún era evidente. Eduardo dio un paso adelante, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de decir. Daniel, necesito hablar contigo. Su voz era firme, pero había un leve temblor de emoción en ella. Hay algo que debes saber. Algo que he descubierto, y que necesitas entender. Daniel lo observó, y el silencio se extendió por algunos segundos. Eduardo sabía que no podía retrasarlo más. Estaba allí para romper la barrera entre ellos, para iniciar una verdad dolorosa, pero necesaria. Elena me dejó un diario. Comenzó Eduardo. Y en él, reveló algo que yo no sabía, algo que lo cambia todo. Yo, no fui solo un hombre que la alejó por creer en mentiras. También fui ciego al mayor secreto de todos. Tú y yo, Daniel, no somos solo padre e hijo. Daniel miró a Eduardo, perplejo, mientras Eduardo sentía que estaba perdiendo el control de la conversación. Pero tenía que continuar, necesitaba que Daniel comprendiera. Yo, no sabía de ti, pero hay más, Daniel. La verdad es más complicada de lo que imaginaba. Eduardo respiró profundamente, luchando por mantener la calma. Tú y yo somos más parecidos de lo que piensas. La historia entre Elena y yo no es como crees. Hay algo más, algo que Elena guardó para protegernos, pero ahora, es momento de que lo sepas. Daniel permaneció en silencio, claramente tratando de procesar lo que Eduardo acababa de decir. Sentía que, con cada palabra, Daniel se alejaba, quizás por el dolor de la verdad que estaba siendo revelada. La reacción de Daniel era de confusión, pero también de una tristeza profunda, como si comenzara a comprender que había más capas en ese secreto de lo que él imaginaba. ¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Qué estás intentando decirme? La voz de Daniel estaba cargada de incertidumbre. Eduardo lo miró, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Tenía que contarle a Daniel todo lo que sabía, el secreto de Elena, la paternidad, la confusión, y todo lo que ahora comprendía. Pero el temor de cómo reaccionaría Daniel aún estaba presente. Al observar a ese joven frente a él, con los mismos ojos, el mismo dolor, Eduardo sabía que solo el tiempo podría revelar el impacto de todo esto. Daniel, la verdad es que soy tu padre, pero no soy el único responsable de la historia entre nosotros. Hay más, mucho más. Y ahora estoy aquí, listo para corregir los errores que cometí, si tú me lo permites. Eduardo finalizó, con una mezcla de esperanza y desesperación. El silencio entre ellos se prolongó, y Eduardo comprendió que el camino que aún debía recorrer era mucho más largo de lo que jamás había imaginado. Y si te gustó esta historia, seguro que el próximo video que aparece aquí en tu pantalla también te emocionará. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Un gran beso y hasta el próximo video.
Si te gustó la historia, deja tu like y suscríbete al canal.